Buenos días, bienvenidos al Instituto Cervantes de Manchester. Es una alegría estar aquí de nuevo, viendo algunas caras ya conocidas de otras ediciones, y a todos los que no conozco, pues bienvenidos también a nuestro centro. Y cumplimos las 10ª jornadas didácticas, con lo cual pues también sugiere la importancia que le damos a la formación, al reciclaje, la importancia de compartir experiencias docentes en el ámbito también del Instituto Cervantes. En este punto yo tengo que dar las gracias, sin duda alguna, a todo el equipo del Instituto Cervantes, especialmente a nuestro jefe de estudios, a Pablo Martínez Gila, y a las profesoras que han organizado todo este evento, a Ana Balbuena, a Ana Castiñeira, a Marena Abad, y a los voluntarios que también están trabajando, a Ingrid y a Santi, y cómo no, a todos los que han hecho posible a través de esos recursos y materiales didácticos que nosotros también, los profesores, pues tengamos dónde agarrarnos, ¿no? Y por eso son tan importantes las editoriales, en este caso las que están presentes aquí con nosotros, a las que también quiero darles las gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación, por estar aquí, y esta es vuestra casa y estamos a vuestra disposición. Antes de terminar, también quiero dar las gracias a la Consejería de Educación, a Carmen Santos, que está aquí, y que ella es nuestra asesora dentro de la asesoría de la Consejería de Educación, que está aquí presente dentro del Instituto Cervantes. Ella tiene su despacho aquí. Y también, como no, a la sección que ha venido desde Liverpool, también de esta misma Consejería de Educación, siempre por el apoyo y por la participación en las jornadas. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos. Y nos quedamos entonces con nuestra invitada, con Lourdes Miquel, a quien le damos un aplauso. Muchas gracias. Estamos muy acostumbrados a ver anuncios de academias de cualquier lengua que dice 2 horas de gramática, 4 horas de comunicación, ¿no? O profesores que dicen, no, es que ahora me toca la hora de gramática, ¿no? Y libros que son comunicativos donde la gramática ha desaparecido, no sabes dónde está y no la encuentras, ¿no? O la ponen en medio, justo donde está grapado el libro, y entonces no hay manera de verla, ¿no? ¿Qué estará pasando con la gramática? Entonces, el inicio del enfoque comunicativo, que realmente fue un cambio serio de perspectiva, sobre todo en su fase más nociofuncional, lo que hizo es hacer un gran análisis comunicativo de la lengua, una especie de nivel umbral que nosotros no teníamos más que una aproximación, que es la que hizo Peter Slagter, un catálogo de análisis nociofuncional muy bueno, pero la lengua, lo que es estrictamente la gramática, seguía enseñándose desde la perspectiva estructural, es decir, seguía haciendo esto. Claro, el problema del enfoque comunicativo en la primera fase nocional es que los ingredientes estaban todos los mismos, pero se ordenó de maneras diferentes la lengua. Entonces, cuando tenías que llegar a la parte de la gramática, te encontrabas con la idea que se ha difundido, es la idea de que si el estudiante comunica, pues los desajustes gramaticales no son tan relevantes. Lo cual es no solamente falso, sino terrible. Terrible, porque si un estudiante comunica mal, lo que va a hacer, desde el punto de vista formal, lo que va a hacer es fosilizar sus problemas gramaticales. Cuando nosotros no tenemos evidencia de nuestros errores, decimos, perfecto, lo sigo diciendo porque nadie me ha dicho que eso es incorrecto. Con lo cual, estamos fosilizando, contribuyendo activamente nosotros, profesores, a fosilizar los errores, ¿no? Lo que estamos diciendo a los estudiantes es algo que contraría su experiencia. Cuando ellos te dicen, cuando yo quiero hablar, no hay nada, yo no me coloco detrás de nada. Tengo que producirlo todo yo. No hay aquí un sí con imperfecto subjuntivo y yo me pongo detrás. No, entonces, cuando hablamos, nos colocamos justamente antes de la enunciación, ¿no? En las reglas que van a generar el significado. Y es allí donde tenemos que operar, es allí donde tenemos que decir, claro, me han dicho que el imperfecto subjuntivo sirve para esto y por tanto voy a decir un imperfecto subjuntivo porque es exactamente lo que quiero decir. Hay una imagen que me parece que es muy útil para esto y es, voy a coger el vaso y luego voy a aprovechar para beber, pero luego, este vaso, todo el mundo tiene claro que es un vaso. Bien, si yo
cojo este vaso, no lo haré, Rafael, no sufras, cojo este vaso y lo rompo en pleno salón de actos y entra un estudiante y digo, ¿qué es esto? ¿Qué son estos cristales? El estudiante no puede saber qué es un vaso, puede pensar que es algo de cristal, pero no sabe si es un vaso, una jarra, una copa, un vasito de chupito, no puede saberlo, un tiesto. Entonces lo que hacemos es eso, le damos a los estudiantes los fragmentos rotos de la forma y no le permitimos que vea el valor unívoco, que vea esto es un vaso y un vaso sirve para beber. Si pensamos en esta fragmentación, podemos pensar también que no afecta solamente a cada una de las formas, sino que también afecta al sistema mismo. Es decir, no les enseñamos en el enfoque comunicativo a entender el sistema, cómo funciona. Hacemos cosas muy tremendas, como por ejemplo el verbo gustar. Lo fragmentamos, primero lo adelantamos demasiado. Está en la programación, es en primera lección. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista comunicativo es fantástico para construir un grupo. Me gustan los macarrones, a mí me gusta la pizza, y súper divertido. Pero es un verbo que contradice todos los principios de los hablantes. El sujeto real, el sujeto personal no es el animado, no es el sujeto, la posición no sé cuántos, el directo que no se percibe, en fin. Tremendo. Pero además les escamoteamos el sistema, porque les enseñamos solamente las terceras personas. Y luego en cuarto, quinto, B1, B2, perdón, pero los Reyes Magos no existen. Son los padres. ¿No? Y entonces, ¿pero cómo son los padres? Ahora puedo decir yo me gusto. Pues sí puedes decir yo me gusto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado aquí? Les hemos sustraído el sistema. Entonces, una vez construida una realidad, es muy difícil desmontarla. Es muy difícil desmontarla. Lo de los padres, mira, todavía, pero lo de los tiempos, tal. ¿Qué hacemos con el imperativo? Con el imperativo les enseñamos tú y vosotros, pero no les enseñamos usted y ustedes, porque como subjuntivo se lo retrasamos un poquito. En muchísimas programaciones está así, ¿no? Entonces, o sea que ellos solamente pueden hablar con gente de tú durante de A1 a B1 y luego ya en B1 decir, oye, voy a hablar con el director del Cervantes porque tengo que llamarlo de usted, pero hasta ahora no he hablado con él porque no he podido, no me han dejado. Como profesores tenemos que asumir que no todo se procesa igual, por tanto no todo se enseña igual, deberíamos ser capaces de no enseñar todo igual, ¿no? ¿Lo tenemos en cuenta esto? O sea, en nuestra programación enseñamos igual las cosas más oscuras para nuestros estudiantes. Vosotros, por ejemplo, ahora sí, ataco un momento el agua. Vosotros, por ejemplo, tenéis la suerte de que vuestros estudiantes tienen todos una lengua común, con lo cual eso lo podéis hacer muy bien, podéis prever cuáles van a ser los problemas más serios de un estudiante de habla inglesa y más opacos, y trabajarlos con muchísimo más rigor, muchísimo más medios, y también más recurrencia en la programación, que por ejemplo en mi caso, donde siempre he estado en un aula multilingüística, con grupos de 30 personas, con lenguas que van desde el chino hasta el italiano, portugués. Resulta que nosotros tenemos una tendencia a poner ejemplos. Yo siempre digo, el limbo, que parece ser que lo quitaron hace poco, existe todavía en los ejemplos de las clases de gramática, de español, lengua extranjera, inglés, alemán, etc. Porque tienen que ser contundentes, el estudiante tiene que quedarse impactado por ejemplo, tienen que permitir ver el significado, tienen que ser capaces de recordarse. Ayudé a mi madre porque me lo había pedido. ¿Hay alguna posibilidad de recordar este ejemplo cuando se traspasen la puerta del aula? Pues evidentemente no. Es un ejemplo de pluscuamperfecto. Cuando llegué, Juan ya se había ido. Yo tengo casi acabado una conferencia que se llama El pobrecito Juan. Porque es de Juan, que va y viene, ¿no? Es una entidad inexistente, neutra, no es nada, ¿no? Bueno, pues te vas y no te acuerdas de que Juan ya se había ido, ni de que llegaste, ni quién llegó y quién se fue, nada. Pero si las cosas se empiezan a poner un poquito más, ¿no? Llegué 2 minutos tarde a la cita del hombre más guapo que jamás he conocido y ya se había ido, la cosa va un poquito mejor. Pero si dices, llegué al hotel donde estaba George Clooney y cuando llegué ya se había ido, todavía es mejor. O sea, podemos ir. Yo, por ejemplo, construí un marido que era mi 10º marido.
Entonces, al principio no entendía el décimo. Yo lo decía siempre con gran naturalidad, mi décimo marido, ¿no? De repente todo esto era ya en un en B1. Lo pillaban, ¿décimo? Entonces, claro, ya la cosa es, este décimo marido, ¿qué hace? ¿No? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Entonces tenía una historia. Entonces mi décimo marido ronca, busco un marido que no ronque. Mi décimo marido es calvo, busco un marido que tenga pelo. Entonces eso me permitía construir historias, bueno, hasta el punto que al final, último día de clase, todos, pero ¿de verdad tú has tenido 10 maridos? Eso era una manera de pillarlos todo el tiempo. Decía, está pasando algo, en esta clase está pasando algo, y creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bueno, aprender una palabra, yo creo que es algo que tendríamos que enseñarles a los estudiantes. Esto es una reflexión sobre el léxico, pero es un paréntesis. Es que es mucho más que aprender cómo se dice esa palabra y el significado. Es aprender, por ejemplo, el género. Es aprender cómo se pronuncia. Es aprender dónde está el acento. Y luego, más adelante, también es aprender con qué se combina. Porque en ese sentido, la combinación, las redes, ¿no? Como el diccionario de Bosque, que se combina, también es muy interesante. Bueno, vamos a ver. El problema de la concordancia es que es mucho más serio que esto. El problema de la concordancia es que tiene un problema cognitivo, de producción cognitiva, muy complejo, que yo os intento simplificar porque me parece que es importante tomar conciencia de esto. Y es, ¿cómo funciona un cerebro que no tiene concordancia? Un cerebro, bueno, un trocito minusculísimo de cerebro que no tiene concordancia. Una persona de habla inglesa o china o lo mismo puede decir un adjetivo, como ejemplo nice, y tomar la decisión de hablar después. ¿De qué hablo? Oh, it's very nice, tan polite, ¿no? Oh, it's very nice. Y ahora puedo decidir de qué hablo. Y tomo cualquier decisión. Y dentro de esas decisiones puede ser person, day, go, restaurant, students, cualquier cosa. Más el inglés, que puede incluso tomar decisiones sobre el plural después. Bueno, pues Carmen y Mayra de la Universidad de Dundee van a presentar el taller Palabras que viajan y ahora veo que estamos todos, así que muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y esperamos que os guste este taller. ¿Vale? Muy bien, lo que vamos a hacer es, en este taller vamos a tratar un poco nada más, aviso, de la diversidad lingüística del español, pero nos vamos a centrar en particular en algunas de las voces indígenas que han pasado a ser parte del español, no solo del español, sino de muchas otras lenguas europeas. Pero también vamos a hablar de las voces conocidas con el nombre de americanismos, es decir, palabras procedentes del español hablado en algún país de Hispanoamérica. Bueno, y vamos a comenzar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tienen en común las siguientes palabras? La palabra canoa, huracán, caimán. ¿Qué tienen en común? ¿Alguien puede decirnos qué tienen en común estas palabras? Palabras que hemos importado. Muy bien, muy bien. Sí, claro. Que se ha importado del español peninsular al español peninsular. Muy bien. ¿Y de dónde? ¿De algún lugar en particular? Es que no oí. A veces de lenguas indígenas. Muy bien. ¿De alguna región tropical en América Latina? Tropical. Bueno, pues efectivamente estas palabras provienen del taíno, que es una lengua que desafortunadamente es una lengua extinta, pero se hablaba en lo que son las Antillas cuando los españoles llegaron a esos lugares. Otra cosa a mencionar es que la palabra canoa fue la primera palabra que anotó Cristóbal Colón en el 26 de octubre de 1492. Fue la primera